Buenas tardes, maestro y compañeros. A nosotros nos tocó realizar la exposición y hablar sobre el tema del pensamiento creativo. Los integrantes de este equipo son Rubia Alicia Cauich Gómez, Santiago Israel Padilla, Wilma Alejandra Tustí y María Castellán. Bueno, empecemos. En esta parte nos habla sobre qué es el pensamiento creativo. Aquí nos explica un poco sobre lo que es una definición, y pues nos dice que pensar creativamente es la capacidad para idear algo nuevo, realizar algo conocido de forma innovadora o apartarse de esquemas de pensamiento o conducta habituales. Es usar la razón y la pasión en eso que son las emociones, sentimientos, intuiciones, fantasías, etc., para ver la realidad desde perspectivas diferentes que permitan inventar, crear y emprender con originalidad. Bueno, en pocas palabras, o pues pasando como que sintetizar esto de que lo que es la creatividad, el pensamiento creativo, nos dice que pues esto nos permite cuestionar hábitos, abandonar inercias y pues abordar la realidad de forma pues que sea novedosa, en donde nosotros pensemos y actuemos creativamente en la vida diaria, en la vida cotidiana, y pues aprendamos a poder tener ideas, costumbres, maneras de ser y hacer y ver la vida, pero de una manera buena, sin crear problemas, o simplemente pues tener como que también pues regular esa parte de nuestras emociones para que podamos hacer las cosas sin poder dañar a ciertas personas o terceras personas, sino que aprender en esta parte a cómo convivir con nosotros mismos y también con los demás. Y pues también nos dice que una persona requiere creatividad para pensar distinto sobre sí misma, para refrescar las relaciones que mantiene, para intervenir de maneras nuevas y distintas en su contexto vital. Bueno, un dato importante es que la creatividad permite y enseña a llenarse de primeras veces para su creatividad, para recuperar la curiosidad y el asombro, que se opacan cuando recorremos una ruta única, cuando nos dejamos llevar por ciertas cosas, bueno, en este caso por rutinas que quizás no son tan buenas para nosotros, y nosotros pues seguimos ahí como que llevando esa misma rutina, así que no nos tiene como que buenos resultados para nosotros mismos, para que nos sintamos bien, y pues es por eso. Bueno, pues a mí me tocó exponer sobre el autor Ortega Leonard, 2013, y pues les puse también una pequeña definición donde nos habla sobre el estudio que él realizó. En ese documento pude encontrar que él hizo un estudio, hizo distintos análisis para poder recabar información y poder pues tener como que un nivel cualitativo cuantitativo de cuántas personas tienen a tener esta parte de poder desarrollar muy correctamente, o qué procesos o qué es lo que ocurre durante pues ciertos problemas o que ocurren, ¿no?, en nuestra vida diaria sobre el pensamiento creativo. Bueno, pues él definió este tema sobre la creatividad. Dice que es entendida como una función cerebral que genera productos nuevos y prácticos. Es un factor que nos permite adaptarnos mejor al ambiente. Las hormonas sexuales, por otro lado, ejercen influencia sobre el sistema nervioso central, que puede modificarlo de manera temporal o permanente. Bueno, pues aquí nos viene diciendo que él realizó este estudio y se basó
que en aspectos relacionados en las mujeres, ¿no? Donde nos dice que es una actividad que, pues, bueno, se centró este documento sobre las fases del ciclo menstrual en las mujeres. Y nos dice también que pues estos aspectos están relacionados, ya que crean ejecuciones en tareas relacionadas a la memoria. El objetivo de esta investigación fue determinar si ocurrían cambios en la creatividad verbal y figural durante las 3 fases del ciclo menstrual, folicular y lútea. Bueno, pues es importante conocer las 3 fases que pues se manejaron durante esta investigación. Y pues el primero es el folicular, donde nos dice que antes de la liberación del óvulo, la ovulatoria, y es el último que es lútea. Bueno, pude recabar también por medio que estaba leyendo, pues pude leer allí que nos decía que el estudio que él realizó y evaluó, él evaluó a 28 mujeres sanas y a 10 hombres sanos. Todos ellos son alumnos de licenciatura con edades entre 18 y 25 años. Y esta fue donde la creatividad se midió empleando las secciones verbales y figurales de la prueba del pensamiento creativo de Torrance. Formas A y B contrabalanceadas en 3 sesiones programadas para que coincidieran con las 3 fases de los ciclos menstruales en las mujeres, en las participantes. Bueno, pues aquí puse una pequeña descripción de lo que es la prueba de Torrance y dice que se utilizaron las propiedades propuestas por Guilford. El primero es fluidez, que se refirió a la fertilidad de las ideas o reacciones generadas en respuesta a una situación, acentuando el aspecto cuantitativo. El segundo punto viene siendo la flexibilidad, donde se identifica como el aspecto cualitativo de creatividad, es decir, la capacidad de adaptarse, redefinir, reinterpretar o adoptar nuevas tácticas para llegar a una solución. Es como nosotros podemos pues solucionar o pensar de una manera para poder solucionar, como ya se había comentado, una manera pues innovadora, pensar bien lo que, bueno, en este caso la situación o la decisión que se vaya a tomar. Y pues es eso, ¿no? Poder adaptarnos y pues pensar bien antes de hacer algo que no es de forma correcta. El tercero es la originalidad, que alude a la frecuencia mínima de una respuesta en una población determinada, es decir, la solución generada debe ser única o distinta de los anteriores. Y por último está la elaboración, el grado de desarrollo reflejado en las ideas producidas, corroborado por la riqueza y complejidad de la interpretación en las tareas asignadas. Bueno, pues esos puntos fueron los que se tomaron en cuenta para poder realizar la prueba a estos estudiantes. Otro dato nos dice que en la prueba, pues las mujeres contestaron el cuestionario también de distrés menstrual. Para los hombres participantes, las 3 aplicaciones se programaron para que coincidieran con las fases de los ciclos de las mujeres. Y a pesar de que no se observaron diferencias significativas en el pensamiento creativo verbal ni el figural entre las fases del ciclo menstrual, se registraron diferencias significativas por género, ya que los hombres alcanzaron puntajes más elevados que las mujeres en algunos aspectos de creatividad figural cuando ellas atravesaron las fases que son la folicular y lútea.
Bueno, el estudio concluye que las diferencias en los niveles de las hormonas sexuales entre hombres y mujeres afectaron la ejecución en las tareas de creatividad y que la creatividad figural fue más sensitiva al cambio hormonal. Bueno, pues podemos entender en esta parte que las hormonas siempre son parte fundamental, en este caso en la creatividad, porque nos dice que durante el estudio que se realizó, pues se pudo concluir entonces que sí causa o afecta en la ejecución de las tareas que tienen que ver con la creatividad. Y pues también nos dice que la creatividad figural fue la más sensitiva que pues tuvo en el cambio hormonal, al cambio hormonal. Otros dos puntos importantes sobre las diferencias sexuales en el comportamiento y el cognición proceso son: el primero, que es sobre que surgen porque los sustratos neurales están organizados por hormonas en las primeras fases de desarrollo en la madre. El segundo dice que en fases posteriores, como es la pubertad, por ejemplo, estos son activados por hormonas y producen cambios marcados en la estructura del cerebro. Bueno, en este punto, pues, en el estudio y el documento, pues también se desglosan otros autores que formaron parte del estudio del pensamiento crítico, por lo que también viene en esta parte donde nos habla sobre la pubertad, que también es parte importante, en donde pues se están creando cambios, apenas ocurren pues el proceso de llegar, digamos, hacia la adolescencia. Pues entonces aquí este autor es el que nos habla sobre este punto, que es Moll y Jessel y Sherwin. Las hormonas participan en varios comportamientos básicos como beber, comer, ritmos biológicos y estrés en todos los organismos. Bueno, pues viene siendo lo que les había comentado, de que las hormonas siempre van a estar presentes, participan, es parte del cuerpo, y pues entonces participan en varios comportamientos que nosotros realizamos. Y con respecto a las capacidades cognitivas, los estudios han demostrado que las mujeres sobresalen en tareas verbales, actividades que requieren atención al detalle, secuencias, tareas, fluidez verbal, destreza perceptiva, la memoria y las habilidades motoras finas, que a menudo son llamadas habilidades típicas femeninas. Y por otro lado, los hombres tienden a hacerlo mejor en tareas de tiempo cuantitativo, como las que involucran matemáticas, razonamiento y habilidades visoespaciales, el típico habilidades masculinas. Bueno, como conclusión, pues podemos llegar a que el objetivo de este trabajo, de todo el estudio, de todo lo que pues realizó este autor, nos viene diciendo entonces que este trabajo fue sondear la influencia de las hormonas sexuales en los procesos cognitivos superiores, como el pensamiento creativo durante el ciclo menstrual. Los resultados obtenidos permiten a nosotros para afirmar que las hormonas sexuales realmente juegan un papel importante en la producción de pensamiento creativo, como lo demuestran las diferencias sexuales encontradas que mostró que los hombres puntúan más alto que las mujeres. Bueno, entonces podemos llegar a la conclusión de que este autor pues se basó básicamente de poder conocer el papel que forma parte de nuestra vida, ¿no? En esa parte se basó del ciclo menstrual y el pensamiento creativo, en donde pues podemos fijarnos que las hormonas realmente sí
sí llegan a provocar distintos, vamos a decirle, cambios, o pues afecta, ¿no? Nos afecta, ya que pues en este aspecto de la creatividad nos afecta porque nosotros podemos cambiar, ¿no? Cambia la manera en cómo nosotros nos encontramos. En cambio, pues en los hombres, pues las hormonas también pues varían, ¿no? Varía. Entonces, pues se puede decir que en ambos géneros no se obtiene un mismo puntaje. Como bien se dijo, los hombres son los que puntúan más alto que las mujeres. Y también pudimos concluir que tanto los hombres y mujeres tenemos distintas capacidades. Bueno, eso es lo que se obtuvo en este estudio, de que las mujeres pueden realizar tareas diferentes y también los hombres realizar otras tareas que quizás las mujeres no tienden a tener con facilidad, pero que tampoco es como para decir que no las podrían realizar, sino que simplemente es algo que quizás se tomaría un poco más de tiempo o poder pues sí, tener un poco más de tiempo para poder dominar esa parte que a los hombres pues es de manera más rápida. Buenas tardes, mi nombre es Santiago Israel Padiay y vamos a proseguir con el tema de el ludismo y el pensamiento creativo en la educación médica. ¿Es el ludismo y el pensamiento creativo una alternativa adecuada para la educación en medicina? ¿Deben fomentarse en ese nivel de formación cuando es considerado justo el escalón previo para el inicio de la vida productiva de buena parte de la juventud? Definir la prudencia de papel que tiene el juego y el pensamiento creativo dentro del quehacer educativo es de por sí un tema que proporciona muchos elementos de análisis y hablar del juego en la educación de medicina genera automáticamente una actitud de recelo. Pudiera parecer que esta tónica facilita la dispersión del aprendizaje, sin embargo la práctica demuestra lo contrario. El acto lúdico dentro del aula ayuda a que los estudiantes se comuniquen, favorece el hábito de orden, responsabilidad y autonomía. Esta pregunta que nos hacen aquí es para cuestionar si los métodos lúdicos o el pensamiento creativo es bueno dentro de las áreas de aprendizaje. Y pues en nuestra experiencia como docentes practicantes, pues es muy bueno el trabajar con juegos con los niños porque se aprende de una mucho mejor manera, ellos prestan mucho más atención y me imagino que igual en el área de la medicina pasa lo mismo, los estudiantes al momento de aprender les gustaría les gusta que sea con juegos o de una manera que a ellos les llame la atención para que no les parezca algo aburrido. Aquí tenemos a un autor que nos dice Sastrias, 1998. Creo firmemente en el juego como alternativa para abrir el camino al conocimiento, interés y disfrute. Continúo comentando que los juegos tienen el propósito de estimular la creatividad, ejercita la reflexión y el pensamiento. Como pues les había comentado, ¿no? Es mucho mejor aprender con juegos que aprender solo viendo mucho texto, ¿no? Es más fácil y entretenido. Nos dice acá en la parte de abajo, el pensamiento creativo se refiere expresamente a resolver muchas maneras diferentes problemas y o enfrentar diferentes situaciones, lo que facilita el pensamiento productivo. Es una forma del proceso mental cuyo resultado es la producción de juicios y conclusiones prácticamente nuevos. El aprender mediante el juego es como ya había mencionado anteriormente, muy bueno porque hace, como nos señala en esta partecita, pensamiento productivo. Hace que al momento de estar estimulando el juego, el aprendizaje sea mucho más fácil, retienes la información de una manera que a ti te gusta y hace que tengas la manera más rápida de aprender. El pensamiento creativo es la
Ajá, como dice, es encontrar maneras diferentes de resolver un solo problema, ¿no? De que estás en una situación y tienes un pensamiento creativo, pues se te hace mucho más fácil el poder encontrar soluciones hacia ese problema. En la siguiente diapositiva tenemos siguientes autores que nos hablan sobre el pensamiento creativo. Amy Goodman dice que en la escuela no solo se debe aprender a comportarse de acuerdo a la autoridad, sino también a pensar críticamente en ella. La estimulación del ludismo y el pensamiento creativo implica para la escuela, el docente y el propio estudiante un mayor grado de responsabilidad consciente, pues se tiene que combinar la flexibilidad con la disciplina y la perseverancia. Betancourt nos dice, afirma que el hombre se hace humano cuando crea y esto es posible cuando aparece la conciencia. Aquí tenemos algunos comentarios de los estudiantes al finalizar las sesiones. Son estudiantes de primer año de medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit. El tema es las capas germinativas a través de las canciones. El primero nos dice, estuvo chido, aprendí muy rítmicamente. El segundo dice, repaso de desarrollo embriatorio a partir de poemas. Esta clase me pareció muy importante y divertida. Vimos todo lo que se había abordado durante el curso. Estos son comentarios de los estudiantes al finalizar el curso. Cuando entramos a clases, sabía que de antemano que esta materia no sería nada fácil y que su contenido es bastante complejo y además no estaba seguro si me interesaba su contenido. Vi al pasar de los días lo interesante que resultó y si a eso los enumeramos que la clase se llevó a cabo de manera tan agradable, eso produce en beneficio del salón, pues facilita el aprendizaje de las cosas que son algo. El siguiente comentario dice, mi experiencia fue increíble como siempre que se trabaja así. Me gustó y siempre me seguiría gustando la forma en que nos ofreció el conocimiento. Las técnicas nos sirven además para aprender, para unirnos como grupo. Gracias, tuvimos una motivación importante. Esos son algunos de los comentarios de los alumnos con los que se trabajó de la siguiente manera lúdica del pensamiento creativo, en los cuales se les hacía tomar decisiones ante un problema con un pensamiento positivo y creativo, lo cual hacía que encuentren distintas soluciones a un problema. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. A niños con bajos y altos niveles de creatividad, diferencias en las variables cognitivas y motivacionales. Dicho artículo pertenece a las coautoras Fabiola Zacatelco Ramírez, Bianca Ivette Chávez Soto, Aurora González Granado. El objetivo es que detecten la diferencia o las diferencias en las estimaciones de inteligencia, compromiso con la tarea y autoconcepto académico en niños de primaria con bajos y altos niveles de creatividad. Para comenzar y a manera de introducción tenemos que la inteligencia y la creatividad son dos habilidades que posee el ser humano, pero que van una aparte de la otra. Es decir, que como tal están diferenciadas cada una de la otra. Sin embargo, hay un momento en el que estas dos se unen para que puedan coevolucionar para la mejora del individuo. También para la creatividad es necesario dos cosas. Una, la motivación, que es un aspecto fundamental para que se genere la creatividad en los niños, y las habilidades creativas que tienen que ver con el dibujo, la pintura, las artes, etc. De acuerdo con el autor Esquivas, en 2004 señaló que la creatividad alude a los procesos cognitivos más sofisticados del ser humano, es decir, que es uno de los mejores aspectos que podemos tener como ser humano y que nos lleva a evolucionar, que es la creatividad. Y finalmente, Chávez y Zacatelco en 2015 nos dice que encontraron una relación positiva entre el autoconcepto, el compromiso y la creatividad. Es decir, que los alumnos que van a tener altos niveles de creatividad son aquellos que tienen un compromiso con sus tareas, son aquellos que tienen un autoconcepto bueno de sí mismos y de esta manera
van a lograr generar mayor creatividad que los alumnos que desgraciadamente no poseen un buen autoconcepto con ellos mismos y también un bajo nivel de compromiso con la escuela. La investigación se basó en la siguiente metodología. El escenario fue que se trabajó con 6 escuelas de la delegación Iztapalapa, ubicada en la zona oriental de la Ciudad de México. ¿Quiénes fueron los participantes? Pues participaron 1,255 niños de nivel primaria, los cuales eran 615 hombres y 640 mujeres, con una edad promedio de 9.18 años y se encontraban inscritos de 3º a 5º grado. Los instrumentos que se utilizaron para la investigación fueron la prueba de pensamiento creativo, la escala de compromiso con la tarea y la escala de autoconcepto académico. La primera, del pensamiento creativo, era evaluar el nivel de pensamiento creativo que poseía cada uno de los niños. La escala de compromiso con la tarea, bueno, qué tanto o qué tan prescindible es el compromiso que estos niños tenían con la tarea. Resultados. Después de calificar las pruebas, se obtuvo que de los 1,255 niños que participaron, el 25% obtuvo un bajo nivel de creatividad y el otro 25% obtuvo resultados superiores, lo cual se debe a que se compararon las puntuaciones medias. En relación con la primera variable de inteligencia, los resultados demostraron que los niños que realizaron dibujos originales, con ideas distintas y con muchos trazos, fueron los que presentaron una mayor habilidad para realizar comparaciones y analogías entre formas, diferencias, semejanzas, identidad en los dibujos simples y orientación visual, habilidades que se relacionan con el pensamiento lógico. En la gráfica se observa que los niños con alto nivel de creatividad lograron una puntuación de 27.7, mientras los niños con bajo nivel de creatividad lograron 24.2. En la variable de compromiso con la tarea, las puntuaciones medias mostraron que los niños con alto nivel de creatividad obtuvieron estimaciones superiores en el compromiso con la tarea, en comparación con los estudiantes del grupo de baja creatividad. En la gráfica se muestra que los niños con alto nivel de creatividad lograron una puntuación de 80, mientras los niños con bajo nivel lograron 76.2. En relación con la última variable y autoconcepto académico, se observó que el grupo que obtuvo estimaciones más altas fue el de los alumnos con alto nivel de creatividad, ya que ellos lograron una puntuación de 163.2 en comparación con los niños con bajo nivel de creatividad, que obtuvieron 158.3. Conclusiones. A través de los resultados se puede afirmar que los estudiantes con alto nivel de creatividad presentaron una mayor inteligencia, compromiso con la tarea y autoconcepto académico. Además, los niños con habilidades en el pensamiento divergente se caracterizan por poseer mejores capacidades en el razonamiento visoespacial, es decir, que tienen la capacidad para representar, analizar y manipular objetos mentalmente, las cuales se relacionan con la habilidad del pensamiento lógico. Los datos anteriores coinciden con lo reportado por los autores Chávez y Zacatelco 2005, Ferrando 2012, quienes reportaron que las personas altamente creativas presentan más inteligencia, independencia, fluidez de pensamiento abstracto y mejor percepción de sí mismos.
Sin embargo, la evidencia empírica ha destacado que para lograr un adecuado aprendizaje significativo se debe tomar en cuenta los diferentes factores, como son el carácter individual y el contexto. Finalmente, se concluye que los factores cognitivos y motivacionales son importantes para favorecer el rendimiento académico. Gracias.